Alabado sea Dios. Gracias, Gedeones Internacionales, por organizar esto y por darme esta maravillosa oportunidad de compartir su historia en mi vida. Que Él crezca y yo mengüe. Mi nombre es Uma, pero Dios me ha dado un nuevo nombre y es Esther. Esto no es el mismo testimonio que compartí con ustedes en Modesto en 2019, sino que Dios ha multiplicado mi testimonio en mi familia y es grato compartir con ustedes nuevas cosas que han sucedido en mi vida que definitivamente glorifican aún más su nombre. Yo vengo de Chennai, India, y nací y crecí en una familia brahma hindú muy ortodoxa. Y soy la hija más pequeña de 4 hermanas en mi familia. Cuando yo era hindú, yo era muy fiel a mis creencias, al punto que cada día yo iba a los templos a adorar a todos esos ídolos. Yo solía hacer muchos rituales, hacía muchos sacrificios físicos a estos ídolos. Nunca me quitaba de mi frente el vini o punto rojo que usan los hindúes. Yo estaba tan engañada, pensando que era de una casta religiosa muy alta, de la cual me sentía muy orgullosa. Sin embargo, nunca tuve paz en mi corazón. Yo estaba buscando ser santa por medio de esos ídolos, pero nunca me sentí limpia. La mejor parte de esto es que cuando vivía en India tuve la rara oportunidad de estudiar en un convento cristiano y fue allí donde se abrió una puerta para mí, no solo por ser una escuela cristiana, sino por cómo Dios me llevó allí. Así que mientras estudiaba estaba rodeada de muchos amigos cristianos y cada día teníamos una asamblea escolar. Teníamos que aprender el Padre Nuestro de memoria y podíamos escuchar la palabra de Dios allí, pero nada de eso influía en mí o me hacía cambiar. Nada de esto logra cambiar nuestro corazón. Yo siempre comparto esto porque a la gente le gusta decir estos tiempos que los cristianos convierten a otros creyentes, pero eso no es tan cierto porque soy la prueba viviente de ningún ser humano puede convertir a alguien. Conversión no es coacción, es una convicción del corazón. Cuando era una niña, los gedeones solían venir a mi escuela y distribuían estas Biblias pequeñas a todos los niños. En este tiempo yo estaba en primer grado. Recuerdo que era el año 1985 cuando recibí por primera vez esta pequeña Biblia. Y yo estaba tan fascinada con ella porque era tan pequeña que cabía en mis pequeñas manitos y siempre la cargaba en mi bolsillo del uniforme y corría por todas partes con ella. Como me encantaba la literatura en general, inicié leyendo los salmos y los proverbios, casi que sin entender muy bien el significado de ellos, pero seguía leyendo. Y los días seguían pasando y la escuela organizó un campamento de verano. En ese tiempo yo estaba en 12º año y pensé, voy a ese campamento a divertirme mucho con mis amigos. Y así fue, los 2 primeros días me divertí mucho con ellos. El tercer día una monja compartió un pequeño mensaje con el grupo y leyó de Isaías 44 y nos dijo, cuán irónico es el cortar un árbol para hacer un ídolo y adorar y el resto usarlo de leña para arder en el fuego. Estamos adorando la creación y no al Creador. Si tienen cerebro, piensen y verán. Piensen y verán. Ella me señaló a mí enfrente de todo el grupo, sin saber que yo era hindú, y volvió a decir, si tienes cerebro, piensa y verás. Así que esa noche no pude dormir porque como adolescente me sentía avergonzada frente a todos mis amigos. Al día siguiente yo estaba molesta y quería discutir con esa monja, así que abrí la Biblia y empecé a leer por primera vez el libro de Isaías con el fin de discutirle a ella. Pero ¿saben ustedes qué pasó? Ahora entiendo que el Espíritu Santo me transformó.
Y por primera vez en mi vida me daba cuenta que el único Dios verdadero aborrece la idolatría. No podía comprender un Dios omnipresente. Tenía que hacer una estatua, un objeto, adorarlo y decirle, tú eres Dios. Y adoraba lo que había hecho con mis manos. Lo segundo más importante que aprendí fue que Dios de la Biblia quería tener una relación personal conmigo. Como hindú, yo estaba acostumbrada a adorar a miles de dioses. Se dice que en el hinduismo hay 33 tipos de dioses. Puedes adorar muchos dioses específicos para cada cosa, pero ninguno de ellos deseaba una relación personal conmigo. Pero el Dios de la Biblia quería una relación íntima conmigo y yo podía llamar a este Dios papito, mi papá, mi propio padre. Yo ahora podía compartir con él cualquier detalle de mi vida. Y lo tercero más importante que aprendí fue que el Dios de la Biblia no requiere ningún sacrificio, porque cuando yo era hindú, yo solía hacer muchos sacrificios rituales. Ya no tenía que sumergirme en el Ganges para santificarme y purificarme de los pecados. Ya no tenía que subir el Himalaya, sino que este Dios se sacrificó él mismo en la cruz del Calvario cuando yo aún era pecador. Así que esto cambió completamente mi vida. Entendí que podía acercarme a Él como estaba y pedirle que limpiara mi vida, porque Él esperaba que me acercara y solo entregara mi corazón. Así que ese día acepté a Jesucristo como Señor y Salvador personal de mi vida cuando estaba en 12º grado. Después de todo eso, la vida no fue tan sencilla. La vida cristiana no es sencilla. La Biblia dice que angosto es el camino. Tuve que atravesar muchas persecuciones. Mi familia no aceptaba mi fe. Yo no podía esconder la luz en mí porque ella refleja. Y mi familia me escondía o botaba mis Biblias. Y muchas veces el baño se convirtió en mi sala de oración. Y les digo todo esto solo para la gloria de Dios, porque mi familia, quien una vez me perseguía, ahora está en el Señor. Es la nueva parte de mi testimonio. Alabado sea Dios. El Señor me bendijo con mi educación y me trajo sanidad. Yo antes tenía frenillo en mi lengua y no podía hablar muy bien, pero ahora estoy hablando frente a 2,000 personas, supongo. El Señor me hizo profesora en el colegio, estuve enseñando a niños, sirviendo al Señor, y el Señor me bendijo en mi matrimonio. Al ser hindú, mis padres no aceptaban un cristiano, pero especialmente mi mamá dijo, sí, si tu novio es como tú, convertido al cristianismo, si sigue siendo vegetariano y viene de un contexto hinduista, entonces lo aceptaremos, y Dios me dio esa persona. Mi esposo está ahora mismo en California viendo este evento y Dios me ha bendecido con un buen esposo cristiano que viene del mismo contexto y 2 hijos. Y Dios nos trajo a Estados Unidos como misioneros, no solo a trabajar, sino a compartir el evangelio con el mundo entero. Y cuando me fui de la India, yo dejé esta pequeña Biblia, un estante en mi casa de la India, en donde mis padres siguen viviendo, y antes de irme le dije, Señor, yo no puedo compartirle mi testimonio a ellos, están en contra de mi fe y no lo puedo convertir porque ningún ser humano puede convertir a otro, pero yo creo que tu palabra es viva y dejo esta pequeña Biblia aquí en este estante y no puedo estar allí, pero tú estás allí en esa casa. Y me vine para los Estados Unidos y olvidé por completo esta pequeña Biblia y oraban todos los días por la salvación de mis padres. Un día me sentí un poco abrumada, llamé a mi papá y empecé a compartirle que me sentía preocupada por algunas cosas. ¿Y sabe lo que hizo mi papá? Empezó a citar versículos y me dijo, Jesús está contigo, aunque nosotros no estemos allá. Tu Dios está contigo. Él es un Dios vivo e hizo tantos milagros en la Biblia, y yo sorprendida le pregunté, papá, ¿cómo tú sabes esto? Tú estás en contra de la Biblia, no quieres saber de mí, ¿cómo sabes esos versículos? Y él me dijo, un día me sentí solo, él tenía ahora unos 80 años, cuando esto sucedió él tenía 77, y un día me dijo, yo estaba limpiando, encontré en un estante una pequeña Biblia y por curiosidad la abrí y empecé a leerla y no podía parar de leerla.
leerla. Y yo le dije, papá, tú te quejabas que no podías leer el periódico porque la letra era pequeña. ¿Cómo puedes leer estas letras aún más pequeñas? Y me respondió, no sé. Aún no puedo leer el periódico, pero estas letras de la pequeña Biblia las veo con claridad. Yo no sé cómo. Ese fue el Espíritu Santo. Alabado sea Dios por eso. Y ahora que se terminó de leer el Nuevo Testamento, le conseguí una Biblia de letras grandes y está leyendo el Antiguo Testamento. Y cada día me envía versículos diciéndome cómo Dios le está hablando en esta y aquella historia o esta otra promesa. Mi mamá estaba en contra de todo esto y ella decía, guárdate todo ese tema de la Biblia solo para ti y tu hija. No me hables de nada de eso. A mí, eso era lo que decía justo antes del COVID. Y durante la pandemia, Dios tocó a mi mamá. Mi mamá, que estaba en contra de todo esto durante la pandemia, enfermó y aproveché esa oportunidad para compartir sobre el amor de Dios y la fortaleza que Dios nos da. Yo le leí solo una vez el Salmo 91 y después de eso la palabra de Dios lo hizo todo. La palabra de Dios penetró su corazón y empezó a declarar, Jesucristo es mi Señor, y empezó a proclamarlo a todas nuestras familias hindú y a meditar en el Salmo 91 cada día. Y hasta hoy les digo, hemos visto muchos familiares y vecinos o gente muriendo en las calles, pero mis padres siguen sanos y ellos dicen, la palabra de Dios nos guarda, nos protege y somos testimonios en la India. Alabado sea Dios por todo esto. Amén. Alabado sea Dios. Esta es la nueva parte de mi testimonio que pasó en el año 2020 durante la pandemia. Y Dios ha usado el COVID para cambiar a mucha gente en India. Ahora hay un avivamiento y muchos que estaban en contra de nuestra fe están viniendo a nosotros para que oremos. Dios es bueno. Se trata solo de Él. No se trata de mí. Nadie puede convertir a otro. Yo no estaba allí con mis padres. No podía nunca convertirlos, pero la palabra de Dios estaba allí con mis padres. La palabra de Dios es viva y está activa. Ninguna arma es más filosa que esta espada. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Solo Dios podía hacerlo. Solo su palabra podía hacerlo. Ay, alabo a Dios por eso, que Él aumentó y yo mengué, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.